Corre a cargo de don Fernando García Mercadal y García Loigorri, bajo el título Política Premial, el ejercicio del poder y la concesión de honores y distinciones en la actual etapa de monarquía parlamentaria. Aragonés de nacimiento y afincado en Madrid desde hace muchos años, Fernando García Mercadal y García Loigorri es general auditor del Cuerpo Jurídico Militar y actualmente retirado. Entre otros destinos ha sido jefe de las asesorías jurídicas del Ejército y de la Guardia Civil y director de la Academia Central de la Defensa. Es doctor en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y máster en Estudios Sociales Aplicados. Académico correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España y de la Real Academia de la Historia. Vicedirector de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Imparte clases en las universidades de Zaragoza, Nebrija y Rey Juan Carlos. Profesor colaborador del CSDEN. Ha dedicado muchos años a los estudios premiales y relacionados con la corona, el ceremonial y protocolo del Estado, asuntos sobre los que ha escrito 15 monografías y un centenar de artículos en revistas especializadas. Además de estar en posesión de las más importantes condecoraciones militares, ha sido distinguido con las órdenes civiles de Isabel la Católica, el Mérito Civil, Alonso X el Sabio y San Raimundo de Peñafort. Don Fernando tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, voy a intentar ofrecerles unos pildorazos sobre un tema sobre el que llevo trabajando desde hace ya algunos años y que está en este momento de especial actualidad, porque ayer tuvimos noticia de que Su Majestad el Rey, después de 11 años en el trono, por fin había concedido los primeros títulos de nobleza, con lo cual se ha puesto fin a una serie de conjeturas que se venían barajando estos últimos años acerca de si esta prerrogativa regia estaba congelada y las razones por las cuales el rey no concedía títulos de nobleza. Por cierto, que ayer también se dio a conocer otra noticia que para mí tiene igual o más interés, que me ha parecido bastante interesante, no sé luego en qué acabará, y es que parece ser que la Casa del Rey ha consultado al Consejo de Estado acerca del procedimiento para retirar al presidente Sarkozy el Toisón de Oro. Más allá de lo que al final acabe esta iniciativa, lo que me parece interesante es que sea la Casa del Rey la que se haya dirigido al Consejo de Estado directamente, no el Gobierno, lo cual viene a poner en evidencia que el Toisón de Oro, aunque sea por vía de hecho, ¿verdad? Ya sabemos que está en el limbo jurídico, que los estatutos están ahí, son los históricos, no se han modificado nunca, pero, y esto en cierto modo es bueno, los sucesivos gobiernos, y esto ha sido así históricamente, no se han atrevido a meter mano al Toisón, y con lo cual pues, se refuerza la idea de que, aunque sea de facto, pues es más bien una prerrogativa, en este caso sí que exclusivamente de Su Majestad el Rey, porque si no, no tiene sentido que la Casa del Rey se dirija al Consejo de Estado. Bueno, intentaremos un poco ya hacer seguimiento a esta noticia. Bueno, les he traído aquí 10 cuestiones que naturalmente no voy a poder desarrollar con detenimiento como sería mi deseo, pero sí quisiera, como digo, aunque sea de manera muy concisa, hacer referencia muy rápidamente a todas ellas. Primero, en esta sociedad tan desnortada que vivimos, donde el ciudadano administrado, o en fin, como se quiera llamar, se encuentra acosado por la presencia tan, en fin, omnipotente, digamos, del Estado, a través de su larga mano sancionadora, de manera que para muchos españoles de a pie el derecho lo perciben como un derecho puramente sancionador, a través de multas y de penas y de sanciones y de expedientes administrativos y de ordenanzas fiscales y de inspecciones de todo tipo.
y a eso unimos la enorme burocracia que paradójicamente no ha hecho sino crecer en una sociedad que aparentemente en otros aspectos pues discurre por caminos de mayor libertad, pues resulta que al final se nos olvida que el derecho, o sea, el Estado tiene una cara menos hostil y antipática, que es precisamente la otra cara del derecho sancionador o de las sanciones negativas, que son las sanciones positivas, en definitiva, los estímulos honoríficos. Ya sabemos que existen otros estímulos oficiales, que son los estímulos económicos, pero no vamos a hablar de las subvenciones porque precisamente es otro aspecto de la sociedad española que está en este momento en solfa, porque ciertamente la generosidad con que se distribuyen todo tipo de momios y sinecuras por parte de las diferentes administraciones públicas, pues al final deja en una isla desierta a los instrumentos honoríficos como una herramienta para compensar de alguna manera o estimular las conductas virtuosas y reconocer públicamente aquellos méritos de los ciudadanos que se hayan hecho acreedores de ello. Yo he defendido siempre la importancia de estos intercambios simbólicos y precisamente con mayor razón en estos tiempos en los que, no me refiero a España solo, sino en general, es un problema yo creo que de civilización, donde las tecnologías y este mundo globalizado al que nos quieren conducir, pues pretenden hacer de los ciudadanos del mundo sujetos anónimos e intercambiables. Yo creo que de vez en cuando desde los poderes públicos les pasen la mano por el hombro a algunos ciudadanos y les reconozcan públicamente sus conductas y sus méritos, pues yo creo que es desconocer el alma humana el pensar que muchos ciudadanos, yo creo que la mayor parte de ellos, nos sentimos gratificados por este reconocimiento y luego ese mimetismo en el que se traducen estos premios, puesto que en definitiva tienen un efecto evidentemente de emulación o de imitación por parte del resto de los ciudadanos. La actividad premial, política gubernamental o política de Estado. Bueno, esto es un debate que para mí tendría que estar resuelto clarísimamente. La actividad premial tendría que ser actividad de Estado, no actividad premial, perdón, no actividad gubernamental. Es decir, existe todavía también esa percepción, y tenemos muchos ejemplos y algunos muy recientes, de que a veces la proximidad con el poder político o con quienes ocupan determinados, en fin, con el inquilino de la Moncloa en cada momento o los respectivos inquilinos de los poderes autonómicos y locales, pues es el detonante o la cuestión que fundamenta la actividad premial. Los políticos conciben, salvo excepciones, la actividad premial de manera bastante caprichosa. Da la impresión a veces a algunos políticos, sobre todo de algunas comunidades autónomas, que conceden condecoraciones como si fueran, no sé, los regalos de su cumpleaños. No, mire usted. O sea, la política premial tendría que ser una política de Estado, para lo cual evidentemente debería de ser coordinada por un organismo que tuviera un cierto carácter de atemporalidad, dotado de medios suficientes, pero sobre todo de funcionarios y técnicos que a través de unos chequeos debidamente establecidos pudieran valorar de manera tanto desapasionada los méritos de los ciudadanos que merecen ser recompensados y que no estas condecoraciones a veces se conceden, como digo, pues por una proximidad al gobierno. Luego, además, claro, este planteamiento de que debiera ser la política premial política de Estado se refuerza con la idea de que, efectivamente, según la Constitución vigente, manteniendo un criterio que se ha mantenido inalterable en todas nuestras constituciones históricas, corresponde a Su Majestad el Rey la concesión de honores y distinciones. A veces se olvida de que la corona es un corpus recibido anterior a la Constitución. Don Felipe es jefe de la Casa Real Española no porque lo diga la Constitución, es naturalmente rey de España porque lo dice la Constitución y jefe del Estado porque lo dice la Constitución. Pero la jefatura de la casa es otra cosa distinta. Entonces yo creo que
verdaderamente el derecho premial está imbuido de una radical historicidad y por tanto, conserva, en cierto modo, todas sus potencialidades preconstitucionales. Esto quizá a algún constitucionalista le puede parecer una barbaridad. No es, por otra parte, el único conjunto normativo que comparte esta caracterización. Pensemos, por ejemplo, en los derechos forales históricos, y ahí nadie se rasga las vestiduras. En fin. Bueno, hay una confusión conceptual y hay unas carencias doctrinales y normativas evidentes. Yo no sé, viendo las últimas producciones normativas que se han publicado en los boletines oficiales, verdaderamente dices, pero ¿cómo es posible que esto haya llegado a publicarse? Por ejemplo, estoy hablando, sin ir más lejos, de la Ley de Condecoraciones de la Comunidad de Madrid, o sea, una ley que refleja un enorme desorden conceptual de sus gestores y unas deficiencias de técnicas normativas muy acusadas. Y ya no digamos de esa confusión permanente que existe entre lo que es una orden y una condecoración, confusión propiciada pues, por los propios poderes políticos en las últimas disposiciones, que se acaba de crear una orden de la seguridad del Ministerio del Interior, una coletilla muy curiosa, porque además parece como si hubiera, para que no haya ninguna duda de que la nueva condecoración es algo que corresponde exclusivamente al ministro, o sea, nadie habla de la Orden Civil de Sanidad del Ministerio de Sanidad, ni la Orden de Alfonso X el Sabio del Ministerio de Cultura. No, es que viene en la propia denominación de la condecoración. Y no digamos ya la pérdida por vía de hecho también de la noción de orden en las mismas órdenes de Isabel la Católica y de Mérito Civil, que perdieron sus asambleas en los últimos reglamentos. De manera que en la actualidad podemos decir que prácticamente las dos únicas órdenes que son tales órdenes que funcionan con su estructura corporativa, con sus órganos de gobierno propios, con su propia sede y con su actividad interna, como tales órdenes son las órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo. El número desmedido e injustificado de órdenes y condecoraciones. Bueno, esto es un tema que ya quienes me conocen saben que llevo batallando hace años y no solamente no nos hacen ni caso, ni a mí, ni a las personas que comparten este planteamiento, sino que además, bueno, pues todos los años hay alguna medalla. Yo creo que esto va al Consejo de Ministros. Yo estoy convencido de que ni siquiera es una iniciativa del ministro correspondiente. Yo estoy convencido de que ni siquiera se discute en el Consejo de Ministros. Va el índice. El índice verde. Sí, nada. Sí. Y entonces allí, bueno, dices, bueno, ¿y qué? Bueno, pues nada, pues se ha creado una nueva medalla en el Ministerio de Defensa, se ha creado la del Ministerio de Interior este año. Pero fijaros, esto sí que me gustaría traerlo, porque no he traído muchas, pero esto es un pequeño cuadrito que he hecho yo para esta tarde. Órdenes y condecoraciones civiles formalmente vigentes en desuso o que hace más de una década que no se conceden. Aparte de la muy conocida de las órdenes de la Real Orden de las Damas de la Reina María Luisa, tenemos la Orden de África y de Cisneros, que están formalmente vigentes y no se conceden desde el año 77, ya ha llovido. La Medalla al Mérito del Seguro desde el año 2003. La Medalla al Mérito de la Radioafición desde el año 1999. Este dato lo he obtenido de una página de una entidad privada que reúne a los radioaficionados, pero la Medalla y Placa al Mérito Turístico desde el año 2014. Es decir, han pasado ya más de 10 años. La Medalla y Placa al Mérito de la Marina Mercante desde el 2014. Bueno, y la Orden de las Artes y las Letras, que se crea el año 2008 y al poco tiempo, a los muy pocos años, se deja también de conceder. Bueno, entonces, esto demuestra la falta de seriedad de nuestros políticos, porque se sacan unas órdenes de la manga, no debían ser muy importantes y la necesidad que debían atender no debía ser muy imperiosa, cuando al poco tiempo de ser creadas han caído en el olvido. Por razones distintas, en este caso no por la desidia o la falta de interés de los políticos o de criterio en general, tenemos también el caso de las órdenes de algunas condecoraciones militares, que aquí lo que ocurre es que hay un excesivo rigorismo del Ministerio de Defensa a la hora de evaluar los méritos contraídos, en este caso, sí, pues el campo de batalla. Los conflictos bélicos actuales no son ya los conflictos convencionales, las guerras no se declaran formalmente, pero sin embargo se pegan tiros, evidentemente.
Bueno, pues aquí hay algunas, por ejemplo, la Cruz de Guerra no se concede desde el 4 de abril de 1968. Hace unos meses un compañero que está, el secretario general técnico, me llamó y me preguntó, oye, quería preguntarte, ¿tú qué opinas si le cambiamos el nombre a la Cruz de Guerra y le ponemos el nombre de Cruz de los Conflictos Armados? Digo, mira, por encima de mi cadáver, o sea, si sale la disposición adelante, te voy a ubicar a ti como... No, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, pues tú como eres el secretario general técnico, haces un informe desfavorable, pues tal. Bueno, y la medalla del Ejército, la medalla naval y la medalla aérea, que se crean con la ley de recompensas del año 70, pues fíjense ustedes que las últimas concesiones son también de hace muchísimos años. Y en este caso, tampoco este argumento del tema de que no son condecoraciones, son condecoraciones más bien de paz, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué se crean y luego no se conceden? Porque prácticamente las únicas condecoraciones que se conceden actualmente en el Ministerio de Defensa son las cruces al mérito militar con distintivo blanco, que son que es, digamos, la jerarquía más modesta de todas las condecoraciones militares. Bueno, evidentemente, sin ceremonia solemne de imposición de honores, los honores se quedan en nada. Esta es otra cuestión que, bueno, pues, en fin, pero es que no solamente es que se haya sustituido ese ceremonial histórico, sobre todo tratándose de las órdenes civiles más importantes y prestigiosas, que ese ceremonial ha sido saqueado por una puesta en escena, en el mejor de los casos, en una atmósfera, digamos, podríamos llamarle pop, de gestos desenfadados, donde al final, bueno, los reyes en realidad, pues las únicas condecoraciones cuya entrega, más que imposición, presiden es la medalla al mérito de las bellas artes. No sé si es porque entre los agraciados hay muchas personas vinculadas al mundo de la farándula y el artisteo y eso tiene mucho juego mediático. Yo creo que han llegado a un punto ya que, como llevan 20 años haciéndolo, o 30, pues ahora ya no se puede dar marcha atrás. Pero fíjense ustedes cómo esta fotografía, no me resisto a... En fin, estamos entre gente seria y saben ustedes que esto es una crítica constructiva dentro de la lealtad que tenemos aquí, yo creo, todos a la corona y a nuestra patria, ¿no? Pero, claro, que estos señores se hacen un selfie en el momento de que se les entregue la condecoración. O sea, hemos llegado ya a un punto ya, pues, bueno, estos son... yo no estoy muy puesto en música de nuestros días. Un grupo, estos dos señores son del grupo Estopa, que reciben la medalla. Bueno, yo no pongo en duda, o sea, no juzgo para nada el acierto de condecorar a estos señores con la medalla al mérito de las bellas artes, que por cierto, además esto sí que es una decisión del gobierno y no de la Casa del Rey. Pero hombre, yo creo que algunos los servicios de protocolo, algunas indicaciones podrían hacer a los agraciados, o sea, cuando llegan allí, pues hacer un poco de... No, pues yo, claro, al final yo no sé qué va a pasar. Yo creo que acabarán concediendo el toisón de oro a la agencia tributaria. No, lo digo en serio. Bueno, claro, esta es otra fotografía que contraste un gesto que dura 10 segundos, porque en estas ceremonias, que las ha continuado, por supuesto, el rey Carlos III, pues está totalmente minutado y la reina decoró a decenas de miles de súbditos a lo largo de sus muchísimos años de reinado. Y este señor, a donde aquí lo ven, es uno de los cantantes del grupo Queen. ¿Quién lo diría? Viéndolo de esta guisa, pero naturalmente allí los servicios de protocolo le dicen, mire usted aquí... O sea, es decir, yo no tengo ningún reparo a que el señor Pablo Iglesias le den la Gran Cruz de Carlos III. Ninguno. Cuando se le dio en su día hubo una crítica a la concesión, yo no. Yo lo que creo que lo que no debe hacerse es despacharse esa concesión de modo oficinesco, con un escrito y tal. No, usted comprometa al señor Pablo Iglesias. Dígale que se ponga una corbata ese día, que se pase por la ducha, se afeite y vaya al peluquero. Y que luego haga el cabezazo delante del rey. Y eso es el acto. Y además eso es el acto, ese acto de investidura es lo que previamente, y como su nombre indique, reviste a la persona distinguida
a partir de ese momento la transforma. Es el rito de paso del que el famoso Pierre Bourdieu nos ilustró con un libro maravilloso que sigue siendo para mí una referencia absolutamente ineludible en estas materias. Y yo, vamos a ver, y por no alargarme más, unas breves referencias a la necesidad de crear una Cancillería de las órdenes y condecoraciones del Reino, una única, que coordine la actividad premial de todos los ministerios, que a mi juicio debería estar en la Secretaría General del Gobierno, en Presidencia del Gobierno, la exigible transparencia y publicidad de la actividad premial del Estado. No sabemos a las personas que se condecoran, pero es que luego llega la paradoja y te dicen, bueno, no, si se ha condecorado con un collar o la Gran Cruz, como la resolución adopta el ropaje de Real Decreto, pues está publicado en el BOE, no hay ningún problema para que, naturalmente, bueno, se sepa. Pero el resto de las categorías intermedias del resto de las condecoraciones, no, eso no, porque, y te dice, no, es que es la normativa de, datos, de protección de datos que es muy exigente. Bueno, vamos a ver, es que vamos a ver, aparte de que aquí hay una colisión entre los derechos de la normativa, derivados de la normativa de protección de datos, que me parecen muy respetables, y el principio de transparencia, que es un principio transversal, que deben de cumplir y al que están sujetos todas las administraciones públicas. Y entonces, claro, que no, pues mire usted, y luego aparte otra cosa, lo más importante es que es consustancial al derecho premial. Si tú no das a conocer a la sociedad las personas que han sido condecoradas, ¿qué sentido tiene una condecoración? Este es un tema que está sin resolver. En otros países sí, entras en una página oficial en algunos países y puedes saber perfectamente. No, aquí es imposible. Y además, esta opacidad pretenden ahora, en este momento, la argumentan con el tema de la Ley de Protección de Datos. Bueno, cuando no había Ley de Protección de Datos también estábamos en lo mismo. Hay un registro, como saben, en Presidencia del Gobierno, que fue puesto en marcha antes del fallecimiento del general Franco, el año 74, quiero recordar, pero que lo que hace es publicar, ahora he visto que publica unas estadísticas globales anonimizadas que no nos indican nada. O sea, eso sí, a mí que me digan que es que este año se han dado 14 encomiendas de número de Carlos III, no, usted dígame a quiénes y por qué méritos, haga una sucinta relación de méritos. Algunas llamativas disfunciones del sistema vigente. Bueno, voy a hablar de las dos últimas modas. Las dos últimas modas son las concesiones a grupos innominados, colectivos. Pero es que además ya está puesto por escrito. Es decir, que ya el último reglamento de la Ley de la Comunidad de Madrid ya dice claramente que se pueden conceder, y la orden de la seguridad del Ministerio del Interior, que se pueden conceder a colectivos sin personalidad jurídica. Pero bueno, vamos a ver, pero ¿cómo que se pueden conceder? Y luego, y a grupos, vamos a ver usted, esas concesiones en masa a todos los conserjes de fincas de la Comunidad de Madrid, o a 450.000 niños y tal, bueno, eso colisiona con los principios inspiradores de lo que es el derecho premial. Entonces esto, claro, al final encubre unos deseos de congraciarse con la ciudadanía, un tufillo electoralista verdaderamente enorme, y sobre todo una falta de criterio de nuestros políticos, en este caso de uno y otro bando, porque aquí los reproches en esta materia se pueden repartir a partes iguales entre los dos partidos que han gobernado este país durante estos últimos años, ¿no? El uso indebido de distinciones oficiales y la inhabilitación de honores públicos. Bueno, en la reforma del Código Penal de 1995 ya se cayó el delito de uso público indebido de uniforme oficial y condecoraciones, etcétera. No contentos y fue abaratado a una mera falta penal. Luego, en la reforma del 2015 ya desaparece la falta penal, porque ya las faltas penales se convierten en delitos leves, pero ya desaparece, y la reubican en la ley, llamada por sus detractores de la ley Mordaza, como una simple sanción administrativa. Y encima, además, está redactada de tal manera el tipo administrativo que es imposible. O sea, que hoy en día, en definitiva, vamos a ver, un señor puede pasearse abiertamente por la Gran Vía de Madrid vestido con un uniforme de almirante de la Armada y el toisón de oro, que es una conducta absolutamente impune. Pero luego es que hay algo más. Es que la reforma del año 1995 del Código Penal llevó consigo también la reforma de las penas. Y se mantienen las penas de inhabilitación absoluta y de inhabilitación especial.
Pero ustedes han visto, por eso me ha sorprendido lo de Sarkozy, ustedes han visto algún caso en donde estos últimos años, como consecuencia de la condena firme por un delito doloso, algún gran político, una persona muy conocida, porque a lo mejor ciudadanos particulares puede pasar el asunto más desapercibido, del que teníamos constancia que eran grandes cruces de Carlos III, exministros, etcétera, haya causado baja en la orden? En ningún caso. Yo, hablando de este tema con un alto cargo del Ministerio de Justicia y de la Asociación de Secretarios Judiciales, ahora llamados Secretarios de Justicia, dice, no, claro, es que el tribunal sentenciador, primero que no tienen que tienen otras preocupaciones, y a la hora de ejecutar las sentencias no hay una conexión entre el tribunal sentenciador y las cancillerías. Bueno, primero porque seguramente el propio tribunal que sentencia desconoce que si este señor tiene la Gran Cruz o no la tiene, porque como no existe un registro público para saber quién está o no condecorado en España, es decir, todo está conectado, ¿no? Y esto es un desastre. En definitiva, y para concluir, yo lo que creo es que esta falta de seriedad en la gestión de la actividad premial del Estado, en el fondo, es un reflejo de la pérdida de calidad de nuestras instituciones. O sea, no es un tema puramente adjetivo o superficial. No, mire, vamos a ver, aquí, en el fondo, este es un termómetro que también, es decir, una actividad premial bien diseñada y ejecutada, como la que tienen otros países europeos, de nuestro entorno sociopolítico y cultural, lo que refleja es la solidez y armonía de las instituciones. Entonces, todo esto al final, pues sí, es una enmienda a la totalidad, hasta que esperemos, bueno, pues que en algún momento desembarque en la Moncloa alguna persona mínimamente sensibilizada por estos asuntos y diga, bueno, vamos a ver, vamos a poner remedio a esta situación, esto es un asunto de Estado, no voy a dedicarme yo a hacer una ley, ¿no? Vamos a hacer una ley como Dios manda, vamos a depurar el panorama premial español de un montón de condecoraciones que se nos venden envueltas en papel de celofán, pero que no valen para nada, y con ello se podría restablecer esa idea que forma parte de nuestra cultura histórica, de la cultura europea, de que las condecoraciones y las órdenes civiles o militares, pues si están sabiamente administradas, pueden ejercer una influencia muy civilizadora en la sociedad española. Muchas gracias. No sé si hay alguno de los presentes que queréis hacer alguna pregunta. Alfonso. No, en principio no. Está todo clarísimo. Bueno, pues habrá que seguir insistiendo, yo creo, entre todos, a ver si... Bueno, pues nada.